Grabación de sonidos emergentes, toma única, acción. Hola, nos encontramos aquí presentando el proyecto Sonidos Emergentes. Mario Fernando López Cardona aquí a mi derecha, Jorge Mario Quintero Zuluaga aquí a mi izquierda y quien les habla, Jaime Alberto Mahmoud López. Este proyecto está ejecutado con recursos de cofinanciación del Programa Departamental de Concertación vía convocatoria pública a través de la Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación. Y bueno, vamos a iniciar un poco haciendo referencia a los antecedentes de este proyecto que parten de una línea de investigación. María, coméntanos cómo fue esto que ocurrió en 2019 con Sonidos Emergentes. Bueno, en 2019 iniciamos con este proceso que se llama Sonidos Emergentes. Fue una investigación que se enfocó en las dinámicas económicas del sector musical emergente, principalmente de Pereira, en el que pues, tuvimos la oportunidad de trabajar y reunirnos y trabajar con diferentes actores de la cadena de la música del municipio, entre los cuales encontramos artistas, productores, agentes culturales también, digámoslo así, escenarios de circulación. Y bueno, esto nos permitió a nosotros pues como tener una serie de conversaciones y retroalimentaciones en torno pues como a qué sucedía con la escena, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacían los artistas? ¿Cómo resolvían todos los aspectos de producción? ¿Cuáles eran sus formas, sus metodologías, ¿no? Es un poco como entender en la realidad qué hace un artista, ¿no? Y creo que eso de alguna otra manera se da es cuando uno tiene la posibilidad como de tener una conversación como entre nosotros, ¿no? Y hablar pues como con los detalles de la realidad de las cosas, ¿no? Una cosa es lo que vemos en escenario muchas veces, otra cosa es cuáles, qué tienen que hacer los artistas, ¿no? Para hacer sus producciones y crear. Y bueno, creo que esto nos marcó una pauta, a pesar de que han pasado ya alrededor de 4, casi 5 años, sabemos y creo que los que hacemos parte como del sector musical y que hemos estado activos, tanto como en la creación, pero también en la producción y en los escenarios que posibilitan que la música sea pues, lo que es hoy en día, ¿no? Ese gran conector del arte a toda la sociedad. Sabemos que las limitaciones, por así decirlo, creo que son las mismas, ¿no? Así pasan los años, las nuevas generaciones llegan y muchos artistas quizás no tienen claras muchas cosas. Y bueno, y creo que esos son los ejes temáticos de los cuales nosotros nos decantamos para trabajar. Jorge, desde tu experiencia y trayectoria personal con la música, con el ecosistema musical en la región, ¿cómo sientes esa correlación entre lo emergente y lo independiente? ¿Por qué están tan íntimamente vinculados esos dos conceptos? ¿Y cuáles fueron los criterios para definir esas temáticas que transversalizan lo emergente y lo independiente para poder ya estructurar las mentorías como tal y convocar a las personas que se encargaron de realizarlas y también pues direccionar la convocatoria hacia las poblaciones y públicos beneficiarios directos que estuvieron presentes en estas mismas? Pues a ver, nosotros, como bien Mario lo presentó en el antecedente del primer proyecto, esa primera fase, por llamar de alguna forma, vimos el interés y la necesidad de poder iniciar procesos formativos, de mentorías. Digamos que el auge de la música emergente como etiqueta de lo nuevo o lo mediano que se está proyectando, en este caso en la música, en torno al tiempo y años de trayectoria, pues está en crecimiento. Hay un sector de jóvenes, por llamarlo pues de alguna forma también hay un sector ya muy clásico, pero con un interés diferente en cómo relacionarse, en cómo mover su música, en cómo presentarse, con quién relacionarse. Digamos que esta fase también formativa que la quisimos llevar a Dos Quebradas es también generalizar o entender un mapeo de cómo es el estado del arte de este municipio en torno a la música, en cómo se está moviendo. Y pues uno siempre se fija en las debilidades del sector, obviamente para fortalecer dónde se está cometiendo errores. Entonces en este caso focalizamos unas temáticas con mentores especializados, una que tiene que ver con portafolio y circulación, donde trajimos a Diana Carolina Montoya,
una chica que viene trabajando hace mucho tiempo en mercados culturales, más exactamente en Circular, uno de los mercados culturales de la música más importantes de Latinoamérica, y con su experiencia pues impartió allí una línea de buscar o de entender cómo debe presentarse una agrupación cuando se va a presentar una convocatoria, cuando va a entrar a una rueda de negocios o en general cuando vende su producto, ¿cierto? También hay otra debilidad que notamos es cuando, y por mi conocimiento y experiencia de agrupaciones amigas que se han desintegrado por el manejo de las emociones, ¿no? Y ahí entra el tema de las habilidades blandas, y Marta Palomino, que es una académica que nos brindó una conversación acerca de cómo manejar el concepto también de integración en las bandas, ¿cierto? Cómo tiene que ser una unidad y no enfocarse en una sola persona que termina cansada de ser el líder de todo y hace que las bandas se acaben. Bueno, entonces digamos que esa línea, esas habilidades blandas de trabajar en equipo, de entender, de manejar el estrés, el caos, de proyectar hacia dónde van los recursos que generaban las bandas, en pro digamos, de sostenimiento y la sostenibilidad del proyecto y de ellos mismos o de los mismos músicos, pues ahí hicimos un hincapié también. Y la otra es en la profesionalización del sector mismo. Hablamos de temas de producción musical con un experto como Manuel Naranjo, que trabaja, digamos, ha trabajado con varias bandas, siendo productor en el estudio de ellas, haciendo arreglos. Entonces, cómo de alguna forma hay que buscar ese nivel de profesionalizar independientemente, individualmente el músico, pero también el colectivo para buscar un sonido, ¿no? También eso es importante porque la búsqueda del sonido es la que nos va a dar la puesta en escena para poder, digamos, generar como una imagen y un posicionamiento musical en torno al sonido, y ahí fue donde Manuel dio muchas pautas también para ello. Y complementario a eso, con Alexandra Mezquita, se habló de las bibliotecas digitales, como también hay sonidos que están, digamos, en unas bibliotecas donde pueden tomar uso de ellos y poder como integrarlo a su sonido, también como más tal vez considero yo para agrupaciones que están buscando fusiones, ¿no? Músicas del mundo, como apropiarse también de algunos sonidos que están allí, o para DJs, como lo vimos, lo vamos a ver adelante, donde hay solistas que se han presentado en la convocatoria. Entonces digamos que por ahí fue la línea, pero para nosotros básicamente también es como decía anteriormente, un estado del arte, qué músicas se están desarrollando allí en el municipio en torno al género, cuáles son las edades en torno a las personas, las edades que están fluyendo, digamos, alrededor de la música, y cuál es la proyección también que buscan. Entonces, esa es como la línea en la que comenzamos. Mario, ¿y cómo fueron esos digámoslo, públicos y poblaciones? Digo públicos y poblaciones porque son dos categorías muy importantes en la realización de los proyectos culturales, que se vincularon, que se inscribieron, cómo se caracterizaron a partir de la convocatoria de inscripciones, y cómo podría ser importante implementar estrategias de sostenibilidad para seguir acompañándoles, porque de algún modo las mentorías responden a una lógica de acompañamiento, que en el caso de la UNAT, que mencionaba Jorge muy bien, que lo referenciaba la Universidad Nacional Abierta de Distancia, cumplen un rol muy importante porque le imprimen al proceso un carácter formal académico. Bueno, pues digamos que este proceso en Dos Quebradas, para nosotros, para Actalar, es nuevo, ¿sí? Como integrarnos a esta comunidad, indagar en ella, hacer procesos de inmersión. Este proceso de sonidos emergentes hace parte de ese reconocimiento del sector musical en Dos Quebradas, ¿no? Es como entender un poco de qué manera está configurado allí el escenario y el ecosistema musical, ¿no? Y bueno, musical y de las artes, ¿no? Porque creo que allí confluyen un montón de cosas que hacen que las agrupaciones musicales, en este caso la música, pues, ¿cierto?, tenga como ese impacto, ¿no? Es muy interesante saber que en Dos Quebradas hay receptividad de los artistas a este tipo de escenarios de formación, ¿no?, configurados como mentorías, también planteados como escenarios de formación no formales, digámoslo así, ¿no? A pesar de que estamos en un campus universitario, ¿no?, que maneja metodologías y está inscrito pues en lo que implica ser una academia, pues allí nosotros también hacemos un ejercicio de implementar
tácticas en las cuales se agiliza ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que ese proceso de transferencia de conocimiento se da a través de la conversación, ¿no? La experiencia, los conocimientos previos, ¿no? Y también el recorrido de las mismas agrupaciones, ¿no? Creo que esto de alguna otra manera le da como esa fuerza a esta configuración de proceso formativo. Es interesante también saber que dentro de las agrupaciones que se inscribieron encontramos solistas y también procesos que están configurados entre dúos, tríos, cuartetos y bueno, bandas, digamos en las conformaciones que son aparentemente tradicionales, que son 4 o 5 integrantes. Encontramos, por ejemplo, que en solistas tuvimos una participación de un 53.8% y en agrupaciones de un 46.2%. Esto que nos indica a nosotros, bueno, hay como aparentemente como un equilibrio entre quienes se vieron interesados por participar de este escenario, ¿no? Pero también entendemos que dentro de estos procesos, tanto agrupaciones como solistas, pues hay unas diferencias entre los géneros que de alguna otra manera justifican un poco como ese rango, ¿no? Géneros como el reggae, géneros como la música electrónica, géneros como el rock alternativo, el rock indie, géneros como el bullerengue, que son de alguna otra manera géneros que han emergido en los últimos años, ¿no? El folclore de nuestro país, músicas que vienen principalmente del Pacífico, ¿no? Del Caribe, y que están nutriendo un poco también como la cultura de nosotros. Encontramos también géneros como el heavy metal, géneros muy clásicos del rock, ¿no? Las bases del metal en los 70s y en los 80s. Encontramos también géneros inscritos en músicas diversas, músicas del mundo, y creo que ese también es un tema muy interesante porque vemos que la contemporaneidad viene generando un proceso en el que ya las músicas se mezclan, ¿no? Se remezclan y nacen como esos procesos que son creativos, ¿no? Que son muy creativos y que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tipo de música es esa? Pero que tiene un impacto, ¿no? Y un futuro increíble. Y bueno, también tenemos géneros muy específicos como el dancehall, como el urbano, ¿no? Como el trap, géneros que pueden estar muy cerca a lo que conocemos como el hip hop y todas las vertientes ahora que ya reconocemos como el reggaetón, ¿no? Cosas que son muy urbanas, que son desarrolladas por solistas en este caso, pero que también tienen equipos de trabajo y que vemos también que hay un interés por capacitarse, por profesionalizarse, ¿no? Por escuchar, por ejemplo, como lo planteaba Jorge, de personas que tienen un montón de recorrido, que tienen una experiencia increíble en mercados, en el proceso creativo, en el pertenecer a bandas musicales, ¿no? E incluso en procesos académicos internacionales, ¿no? O sea, había personas abiertas a escuchar y aprender de estas personas. Y bueno, finalmente tuvimos una participación, pues digamos que en términos ya de géneros, digámoslo de esa manera, un poco más tradicional la cosa, participación masculina y femenina con unos números interesantes, un 69.2% en presencia masculina, un 23.1% en presencia femenina y un 7% ya como unos géneros que no prefieren decirlo nuestras participantes. Pues esto que nos indica a nosotros también, ¿no? Como un poco el equilibrio de las comunidades. También vemos que hay mucho interés de las mujeres ahora por pertenecer y hacer parte de procesos artísticos y culturales, ¿no? De hacer agrupaciones, de enfocarse en carreras musicales, y eso pues es como un buen precedente, ¿no? O para entender que en Dos Quebradas hay un escenario por trabajar, que hay mucho por hacer también, que hay mucho por descubrir, porque yo creo que hay muchos artistas que están allá, solo que en otros casos hay dificultades, ¿no? Como no poder asistir a un evento de estos porque se trabaja, porque se estudia, muchas veces porque a veces el horario no es el ideal, ¿no? Entonces como que dentro de esa misma dinámica nosotros también estamos sondeando esos públicos, entendiendo cómo funcionan, cómo son sus dinámicas y abriendo y expandiendo también esas conexiones, ¿no? Porque en este proceso conocimos un montón de gente que está en Dos Quebradas y que no teníamos ni idea que residían allí. Creo que eso es lo interesante de esta parte de entender como la participación. Claro, y ahora que mencionas Dos Quebradas, para ambos, a modo de conclusiones y en el contexto general de la música independiente emergente, ¿qué podría plantearse hacia ejercicios futuros en Dos Quebradas para que la ciudad se fortalezca en su ecosistema musical, se ponga a la par con Pereira, puedan generarse procesos también, digamos, intermunicipales e interterritoriales de programación musical, de circulación, de espacios, de plataformas,
porque pues hemos visto que Dos Quebradas ha venido transformando su vocación industrial en las últimas décadas y se ha transformado más en un municipio cultural, ¿sí? Sí, pues la apuesta sigue siendo uniendo sus sectores, ¿no? Articular. A nosotros como corporación siempre nos ha interesado articularnos con otros procesos, desde la transversalidad misma que ofrece la cultura. Creo que si desde las mismas políticas públicas se entiende hacia dónde dirigir este tipo de momentos o de entender los proyectos hacia dónde se focalizan en torno a la circulación, que es muy importante para el sector de la música, en términos de los equipamientos, ¿no? Un inventario de los equipamientos donde los músicos se puedan presentar, las mismas convocatorias que son ventanas de oportunidad, subir a esos rangos de presupuesto a las convocatorias, buscar cooperación internacional, cooperación al desarrollo. En fin, la articulación siempre va a ser importante en torno al crecimiento y al fortalecimiento pues, de una propuesta, de una idea. Entonces, creo que una de las premisas que hay que seguir trabajando es poder, para nosotros en nuestro caso, seguir entendiendo el municipio, ¿cierto? En torno a qué suena. Tú lo mencionabas ahora, Mario, que hay una cantidad de géneros allí que se están gestando, y nosotros lo vivimos hace poco que fuimos a una presentación de folclore, ¿no? A una festividad de afrocolombianidad, que fue bien interesante conocer los grupos de folclore que estaban allí, los equipamientos que acabo de decirlo, los parques, por ejemplo, cómo ofrecen escenarios también de movilidad y de presentación para una agrupación. Son parques con algunos equipamientos, algunos techados, que sirve también para llevar allí a la comunidad este tipo, digamos, de creación. Hay que decir que la música, yo creo que en la región o hasta en el país, pues es el porcentaje más alto creativo que hay en torno a los subsectores de la cultura. Entonces, si todo esto converge desde una buena organización, desde una buena visión, hablo desde lo público obviamente, y cómo acercar al sector privado también, que es lo que venimos buscando todos, ¿no? También podemos abrir esa brecha que está ahí y que no hemos logrado como cruzar, para poder implementar como mejores oportunidades hacia el sector, hacia el crecimiento de la música, ¿no? Entonces eso es como uno de los puntos a concluir. Mario. Sí, muy interesante. Claro, la perspectiva está en que el fortalecimiento también se da, digamos, uno dice, ahí debe haber oferta, ¿no? Como que dónde están los artistas, la creación, pero también debe haber un apoyo, ¿cierto? Sí. Interinstitucional, ¿no? Municipal incluso, por permitirse a desarrollar estrategias y diseñar proyectos que permitan ese fortalecimiento, ¿no? En este caso, creo que nos incluimos nosotros como organización, ¿no? Que nos interesamos en contextos como Dos Quebradas para diseñar proyectos, ¿no? Para diseñar estrategias principalmente, ¿no? Y que le posibiliten a las comunidades y a los artistas que hay allí emerger, ¿cierto? Circular, mostrar sus productos, profesionalizar su progreso, ¿no? Entender que el arte y la música es una carrera de largo aliento, ¿no? Y que de alguna otra manera, desde que existan escenarios para la circulación, escenarios para producir, ¿no? Y desde que también se abra y se expanda esa receptividad hacia el arte, ¿no? Como ese camino, como el futuro de nuestra sociedad, pues vamos a entender que es indispensable, ¿no? Que se puedan dar este tipo de escenarios. Claro, este proyecto fue realizado en articulación con el campus UNAD o con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y también analizábamos que paralelamente los campus de algunas universidades pueden también ofrecerse o podrían también ofrecerse como equipamientos de circulación. Son espacios que pueden ser también utilizados por diversas comunidades, no solamente las comunidades universitarias y demás. Recordamos que este proyecto se ha realizado gracias a la concurrencia de recursos de cofinanciación del Programa Departamental de Concertación de la Gobernación de Risaralda a través de su Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación para esta versión 2024, y que ha sido realizado este proyecto también en articulación con la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estamos en redes sociales, en Instagram como Laboratorio Fractal, o sea, Fractal App en Instagram. Tenemos un canal en YouTube también, Fractal App en YouTube, y pueden escribirnos
al correo electrónico laboratoriofractal@gmail.com. Para nosotros es muy importante la retroalimentación, recomendaciones, preguntas a quienes asistieron, a quienes no asistieron también, a quienes de repente no son músicos, pero les interesa este tipo de proyecciones de la cultura para el desarrollo de nuestra sociedad. Y bueno, les damos una bienvenida a próximos ejercicios igualmente. Complemento, Jaime, ahí pues que en el Instagram, como lo mencionas, hay fotografías, videos, y está el perfil de los mentores para que puedan pasar por allí un rato y conozcan qué fue el ejercicio de estas mentorías, y esperamos pues seguir potencializando, digamos, estos encuentros de saberes también y de compartir experiencias en torno al sector de la música. Así es, bienvenidos. Chao. Adiós. Chao. Corte.